Estamos presenciando algo extraordinario desplegarse en el Caribe, algo que hubiera sido completamente impensable hace apenas una década atrás. Buques de guerra rusos han llegado a aguas venezolanas no para una visita ceremonial de puerto, sino como un acto deliberado y calculado de señalización geopolítica de proporciones históricas. Esto no se trata simplemente de maniobras navales o de la proyección convencional del poder marítimo que hemos visto en décadas pasadas. Es un desafío directo a 2 siglos de dominación estadounidense en el hemisferio occidental, un desafío a la premisa misma de la doctrina Monroe, que ha gobernado la política exterior estadounidense en las Américas desde hace prácticamente 200 años. Desde 1823, Washington ha considerado las Américas como su esfera exclusiva de influencia, un dominio indisputable que ninguna potencia extranjera se atrevería a cuestionar. Esa suposición fundamental, esa certeza de que el hemisferio occidental pertenece únicamente a Estados Unidos, ahora está siendo abiertamente contestada por una potencia que Washington hace décadas creía haber derrotado. La presencia naval de Moscú en Venezuela es mucho más que una muestra de fuerza militar convencional. Es una respuesta directa a décadas de expansión de la OTAN hacia el este, a sistemas de defensa de misiles construidos a lo largo de las fronteras rusas y a lo que el Kremlin ve como una campaña implacable y continua de cerco occidental sobre su territorio. Para Venezuela, las apuestas no podrían ser más altas. Sentada sobre las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con una riqueza subterránea casi inimaginable, el país se ha convertido en el punto de ruptura para un conflicto mucho más amplio, uno que determinará quién establece las reglas del orden global en el siglo XXI. El manual de jugadas tradicional de Washington, basado en sanciones devastadoras, aislamiento diplomático y amenazas veladas de intervención militar, ha fracasado completamente en producir el cambio de régimen que Washington ha buscado consistentemente. En su lugar, ha impulsado a Caracas más profundamente dentro de asociaciones estratégicas con Moscú, Pekín y Teherán, creando una red de alianzas que desafía la autoridad estadounidense. Este momento no se trata de unos cuantos buques rusos anclados frente a la costa venezolana, aunque eso es importante. Se trata del desmoronamiento de un orden mundial completo, de la lenta erosión de la unipolaridad y del ascenso de un sistema multipolar donde el poder estadounidense ya no está incontestado en su propio hemisferio. Para entender cómo llegamos a este punto crítico de la historia, debemos rastrear las raíces profundas de esta crisis, porque nada en la geopolítica sucede en aislamiento o de forma accidental. La flota rusa en el Caribe no es un evento aislado surgido del vacío. Es la culminación de décadas de huistario, política estadounidense, una política que ha alienado socios, envalentonado adversarios y empujado al mundo hacia un nuevo balance de poder incierto y frágil. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Estados Unidos estaba parado en la altura de su influencia global. Era la única superpotencia victoriosa en la Guerra Fría, incontestable militarmente, económicamente e ideológicamente en prácticamente todos los aspectos. Muchos en Washington creyeron en ese momento que la historia misma había llegado a su fin, que la democracia liberal y el capitalismo de mercado habían triunfado una vez y por todas contra la ideología comunista. La pregunta entonces era simple pero profundamente importante. ¿Qué haría América con su dominación sin precedentes? En la euforia de los primeros años de la década de los 90, los formuladores de política estadounidenses enfrentaban una oportunidad histórica genuina, probablemente única en la historia moderna. La Unión Soviética estaba desaparecida. Rusia, recientemente independiente y luchando por definir su identidad en el mundo postcomunista, se estaba extendiendo hacia Occidente en busca de asociación. El mundo estaba listo para un nuevo marco de seguridad, uno construido no sobre confrontación y sospecha mutua, sino sobre cooperación genuina. ¿Podríamos haber elegido integrar a Rusia dentro de una arquitectura europea compartida y transparente? ¿Podríamos haber elaborado instituciones que reflejaran las realidades de un mundo posterior a la Guerra Fría,
creando mecanismos para la seguridad colectiva que no dependiera de la exclusión. Pero no lo hicimos. En su lugar, elegimos la dominación como estrategia fundamental. En lugar de extender una mano genuina de asociación, expandimos la misma alianza militar que había sido creada específicamente para contener a la Unión Soviética. La OTAN, una vez confinada a Europa Occidental bajo vigilancia cercana de Washington, comenzó su marcha inexorable hacia el este, primero a Polonia, Hungría y la República Checa, luego a los estados bálticos, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Cada nueva onda de expansión fue vendida al público como una extensión de la democracia y la seguridad, como un triunfo de la libertad occidental. Pero para Moscú, independientemente de quién la liderara, era un cerco que avanzaba lentamente, pero inexorablemente. Hubo advertencias claras, voces serias, informadas y proféticamente perspicaces instaron a la contención y a la cautela estratégica. George Kennan, el arquitecto de la estrategia de contención de la Guerra Fría de América, llamó a la expansión de la OTAN el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Comprendía algo que Washington se rehusaba a aceptar profundamente, que Rusia, independientemente de quién la gobernara, vería la llegada de tropas de la OTAN en sus fronteras como una amenaza existencial al Estado ruso mismo. El momento pivote llegó en 2008 en la cumbre de la OTAN en Bucarest. Allí, la alianza anunció su intención de que Ucrania y Georgia eventualmente se convirtieran en miembros de la organización. Para Rusia, eso fue una línea roja cruzada deliberadamente. Ucrania no es simplemente otro estado vecino que comparte una frontera, es el corazón histórico y cultural de la civilización rusa. El primer estado ruso fue fundado en Kiev hace más de 1000 años. La noción de que sistemas de misiles de la OTAN estuvieran posicionados a apenas unos cientos de millas de Moscú era intolerable para cualquier gobierno ruso, liberal o nacionalista por igual. Era un cruce de línea roja que ningún líder ruso podría permitir sin poner en cuestión su soberanía. Pero Washington presionó adelante, convencido de que Rusia era demasiado débil para responder, demasiado dependiente de las instituciones occidentales, demasiado constreñida por su caos interno. Creíamos que la historia misma estaba de nuestro lado, que nuestro modelo de liderazgo global era inevitable e irreversible. Fue un mal cálculo fatal que moldearía los próximos 2 decenios. Lo que sucedió después en Europa pronto resonaría en las Américas de manera aterradora. La misma mentalidad que condujo la expansión de la OTAN hacia el este. La creencia de que la dominación estadounidense debe preservarse a cualquier costo, comenzó a formar nuestras políticas más cerca de casa, en nuestro propio patio trasero hemisférico. La lógica era idéntica en todos sus aspectos. Asegurar influencia, prevenir alternativas y castigar la desafiación y la rebelión. Y así como alienamos a Rusia a través de la coerción y la exclusión sistemática, aplicamos el mismo enfoque a América Latina, especialmente a Venezuela. Para comprender qué se está desplegando en el Caribe en este momento, tenemos que revisar el viaje político moderno de Venezuela porque refleja de muchas maneras el patrón más amplio de América de dominación y reacción, de acción y consecuencia imprevista. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, lo hizo a través de elecciones democráticas genuinas y ampliamente supervisadas. Su mensaje era simple pero radicalmente desafiador. La riqueza petrolera vasta de Venezuela debería servir a la mayoría pobre en lugar de la élite entrincherada y las corporaciones extranjeras que habían ganado dinero de ella durante siglos. Sea cual fuera la opinión que uno tenga sobre la retórica de Chávez o su gobierno, representaba algo profundo y fundamental. Un desafío a la orden económica de Washington en su propio hemisferio, una rebelión contra el sistema que había mantenido a América Latina en subordinación. Desde el momento en que comenzó a redirigir los ingresos petroleros hacia programas sociales, construyendo alianzas con Cuba y promoviendo una visión de independencia latinoamericana, se convirtió en un objetivo de Washington.
Fue visto no como un líder elegido democráticamente con un mandato populista legítimo, sino como una amenaza a la influencia estadounidense, una posible contagio que podría inspirar a otros a desafiar el poder estadounidense en sus fronteras. En 2002, un intento de golpe contra Chávez lo removió brevemente del poder. Fue respaldado por sectores de la élite venezolana y, como documentos posteriores revelaron, tenía apoyo tácito de Estados Unidos. El golpe fracasó, pero marcó un punto de inflexión irreversible. Desde ese momento en adelante, la relación entre Washington y Caracas descendió a una hostilidad abierta. Cuando Nicolás Maduro sucedió a Chávez después de su muerte en 2013, la presión se intensificó dramáticamente. Estados Unidos impuso ola tras ola de sanciones, no el tipo estrecho y dirigido, orientado a funcionarios específicos, sino medidas amplias que paralizaron la economía completa. Venezuela fue cortada de los mercados financieros internacionales con precisión quirúrgica. Las exportaciones de petróleo, el aliento de vida de su economía, fueron bloqueadas sistemáticamente. Miles de millones en activos del Estado fueron congelados en el extranjero. Como resultado directo, los resultados fueron catastróficos y devastadores. La economía del país se contrajo por más del 75%. La inflación se disparó a niveles prácticamente inimaginables. Los hospitales se quedaron sin medicinas básicas. Las escaseces de alimentos se generalizaron a través de toda la nación. La industria petrolera, una vez próspera, colapsó completamente. Y los funcionarios estadounidenses justificaron todo esto como una lucha por la democracia. Pero la realidad era mucho más oscura y moralmente compleja. Las sanciones fueron diseñadas no para promover la reforma política, sino para crear desesperación absoluta, para hacer que la economía gritara, como lo expresó Sin rodeos, el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, en una famosa admisión. Decenas de miles de venezolanos murieron como resultado directo del colapso económico inducido. Millones huyeron del país, desencadenando una de las mayores crisis de refugiados en la historia latinoamericana, con consecuencias humanitarias que se extienden hasta el presente. Y sin embargo, a pesar de todo este sufrimiento incomparable, el gobierno de Maduro no cayó. La política fracasó en sus objetivos declarados. Pero en lugar de provocar un replanteamiento estratégico serio, endureció la resolución de Washington. En la práctica, las sanciones lograron exactamente lo opuesto a su propósito previsto. Impulsaron a Venezuela más profundamente a los brazos de Rusia, China e Irán. Estas naciones, cada una con su propia experiencia de haber estado bajo la presión estadounidense, vieron en Caracas una oportunidad estratégica genuina. La historia de Venezuela entonces no es simplemente sobre el socialismo o el autoritarismo político. Es sobre lo que sucede cuando una nación poderosa se rehúsa a tolerar la independencia política o económica dentro de su esfera de influencia declarada. Conforme Washington apretaba la soga alrededor de Venezuela, Moscú vio una apertura, una oportunidad para reafirmarse en el escenario global y desafiar la dominación estadounidense, no en Europa Oriental, sino en el propio patio trasero de América. La lógica era tanto estratégica como simbólica en su naturaleza. Si la OTAN podía expandirse a las fronteras de Rusia, entonces Rusia podía extender su influencia hacia el hemisferio occidental. Podía demostrar que la asimetría que había definido la era posterior a la Guerra Fría ya no existía. Las relaciones ruso-venezolanas se profundizaron rápidamente con una velocidad que sorprendió a muchos analistas. Lo que comenzó como cooperación petrolera pronto evolucionó hacia una asociación estratégica integral y multifacética. Las firmas energéticas rusas invirtieron miles de millones en la Compañía Petrolera Estatal de Venezuela. Los asesores técnicos e ingenieros comenzaron a llegar tranquilamente, seguidos por especialistas militares. Moscú suministró a Caracas con cazas, sistemas de defensa aérea y vehículos blindados. Luego vinieron los despliegues navales. Desde 2008, los buques de guerra rusos han visitado periódicamente los puertos venezolanos. Los gestos de solidaridad al principio, pero ahora indiscutiblemente políticos y estratégicos. Estos no son actos ceremoniales vacíos,
son declaraciones de poder e intención. Cada llegada de un buque ruso al Caribe envía un mensaje claro a Washington. Si puedes desplegar fuerzas en nuestras fronteras, podemos hacer lo mismo en las tuyas. El simbolismo es inconfundible y casi ensordecedor en su claridad. Es la forma que tiene Moscú de decir que la era posterior a la Guerra Fría de impunidad estadounidense ha terminado definitivamente. Por cada sistema de misiles colocado en Europa Oriental, puede haber una fragata rusa frente a la costa de América del Sur. Por cada alianza construida en el vecindario de Rusia, puede haber una contraalianza en el de América. Para Venezuela, la presencia de Rusia ofrece mucho más que tranquilidad militar convencional. Proporciona una línea de vida crucial. Bajo asedio de sanciones y aislamiento económico absoluto, Caracas se giró hacia Moscú no solo para armas y sistemas defensivos, sino también para apoyo financiero, experiencia técnica y legitimidad internacional en un mundo cada vez más dividido. Las compañías petroleras rusas ayudaron a sostener la producción limitada cuando otras fuentes se cerraron. Los asesores rusos capacitaron al personal venezolano y fortificaron instalaciones clave. La asociación se convirtió en una de necesidad, no de ideología compartida. En este sentido, Venezuela se ha convertido en una imagen especular de la dinámica de la Guerra Fría. Solo que esta vez es Estados Unidos enfrentando una presencia rival en su propio hemisferio, un territorio que consideraba suyo exclusivamente. La misma lógica de contención que una vez definió la política estadounidense hacia la Unión Soviética ha sido ahora invertida de manera casi cósmica. Sin embargo, el peligro aquí no es simplemente militar en su naturaleza. Es estructural en sus implicaciones profundas. Lo que se está conformando es una nueva geografía de resistencia, una red de naciones que comparten una cosa en común. Han sido todas ellas atacadas, sancionadas o aisladas por Washington a través de las décadas. Rusia, China, Irán, Venezuela, sistemas diferentes, ideologías diferentes, pero unidas por una experiencia compartida de coerción occidental. Su cooperación no nace de una visión compartida o de valores comunales. Nace de la necesidad, de la supervivencia pura y simple. Y cada vez que Estados Unidos añade otro país a su lista de estados sancionados, esa red se fortalece exponencialmente. Cuando los destructores rusos se anclan frente a la costa de Venezuela, no solo están proyectando poder convencional, están señalando que el mundo ha cambiado fundamentalmente, que incluso en el hemisferio occidental Estados Unidos ya no puede actuar sin consecuencias. Lo que hace la situación actual tan peligrosa es que nunca fue inevitable. Nada de esto, los buques de guerra rusos, el colapso de Venezuela, la división global creciente, tenía que suceder. Es el resultado acumulativo de opciones, de una política exterior construida sobre dominación en lugar de diplomacia genuina. Durante décadas, Estados Unidos ha abordado el mundo como un tablero de ajedrez, creyendo que el control es igual a la seguridad y que la influencia debe ser impuesta por la fuerza en lugar de ganada a través del respeto. Pero cada movimiento hacia la dominación ha producido consecuencias imprevistas, alienando socios potenciales e impulsándolos a los brazos de nuestros adversarios en un ciclo interminable. El costo humanitario de este enfoque es vertiginoso y casi incomparable. En Venezuela, las sanciones fueron vendidas como una herramienta para promover la democracia. En la realidad castigaron a una nación completa e inocente. El colapso de la economía de Venezuela no fue un desastre natural, fue ingenierizado deliberadamente. Una nación una vez entre las más ricas de América Latina vio su PIB encogerse por más de 3/4. Los hospitales perdieron electricidad y medicinas esenciales. Las familias pasaban hambre, los niños morían de enfermedades tratables, y funcionarios en Washington describieron este sufrimiento como presión necesaria, el precio de la libertad. John Bolton, sirviendo como asesor de seguridad nacional, admitió abiertamente que el objetivo era hacer que la economía venezolana gritara de dolor. La frase fue aterradora no solo por su desconsideración brutal hacia millones de civiles,
inocentes, sino por su honestidad descarada, reveló qué son realmente estas políticas. Actos de guerra económica diseñados para romper la voluntad de una sociedad. Y Venezuela no es un caso aislado. El patrón se repite a través del globo de manera consistente. En Irak, las sanciones a lo largo de los años 90 llevaron a cientos de miles de muertes civiles. En Libia, una intervención respaldada por Estados Unidos transformó un Estado funcionando en uno fracasado, ahora hogar de mercados de esclavos abiertos. En Siria, la persecución del cambio de régimen prolongó una guerra civil que mató a 500.000 de personas. En Afganistán, 20 años de ocupación terminaron con el mismo gobierno talibán que intentamos eliminar después de billones de dólares y incontables vidas perdidas. Cada vez la justificación era la misma: democracia, derechos humanos, intervención humanitaria, y cada vez el resultado fue caos, sufrimiento e inestabilidad duradera. Estados Unidos aún tiene que confrontar la quiebra moral y estratégica de este patrón repetitivo. Nuestros líderes continúan diciéndonos que estas acciones hacen que el mundo sea más seguro y libre, pero la evidencia apunta en la dirección opuesta. Cada intervención, cada régimen de sanciones, cada operación encubierta erosiona nuestra credibilidad, socava el derecho internacional y alimenta resentimiento a través de regiones completas. El mundo ya no ve a América como la defensora de la democracia. Cada vez más ve un imperio en negación, uno que da lecciones a otros sobre la libertad mientras ejerce poder sin restricción. Ese es el verdadero costo de la dominación. No solo el sufrimiento que inflige en el extranjero, sino la corrosión que causa dentro de nuestras propias instituciones, la ceguera moral, la pérdida de perspectiva, la negativa a reconocer límites. Una nación que no puede reconocer el daño que causa no puede liderar efectivamente, y ciertamente no puede reclamar la autoridad moral para definir el orden global. Si hay algo que define la crisis actual, es la hipocresía descarada. El doble estándar flagrante en cómo Estados Unidos ve sus acciones versus cómo interpreta las acciones de otros. Mantenemos casi 800 bases militares en más de 70 países. Nuestras flotas navales patrullan cada océano. Nuestros aviones vuelan misiones sobre regiones a miles de millas de nuestras propias fronteras. Gastamos más en defensa que las próximas 10 naciones combinadas. Y durante más de 2 décadas hemos estado prácticamente en guerra constante. Justificamos esto como liderazgo global, como el mantenimiento de un orden internacional basado en reglas, pero cuando otra potencia, Rusia, China, Irán, proyecta influencia más allá de sus fronteras, lo llamamos agresión. Cuando construimos alianzas, es seguridad colectiva. Cuando otros lo hacen, es expansionismo. Cuando desplegamos tropas en el extranjero, es estabilidad. Cuando otros lo hacen, es provocación. Esta moralidad selectiva no ha pasado desapercibida. Para gran parte del mundo, el orden basado en reglas de América se ve menos como un sistema de equidad y más como una jerarquía, una donde las reglas se aplican a todos excepto a Estados Unidos. Invocamos la soberanía cuando nos conviene y la violamos cuando no. Condenamos la interferencia electoral en el extranjero mientras financiamos movimientos de oposición nosotros mismos. Denunciamos la represión estatal en naciones rivales mientras armamos y financiamos regímenes autoritarios que sirven nuestros intereses desde América Latina hasta el Medio Oriente. Las personas recuerden los golpes que respaldamos en Guatemala, Chile y Argentina. Recuerden a los escuadrones de la muerte entrenados en programas estadounidenses. Recuerden cómo apoyamos dictaduras siempre que fueran anticomunistas. Y cómo saboteamos gobiernos elegidos democráticamente si se atrevían a desafiar el control económico o político estadounidense. Así que cuando Washington dice que le importa la democracia en Venezuela, pocos lo creen genuinamente. El resto del mundo ha aprendido que la preocupación de América por la democracia es condicional, un lenguaje de conveniencia usado cuando se alinea con nuestros intereses y descartado cuando no. Esta hipocresía tiene consecuencias reales y duraderas. Alimenta resentimiento, desconfianza y desafío,
Naciones que de otro modo cooperarían con nosotros se giran cada vez más hacia otros lados. No porque amen a Moscú o Pekín, sino porque ya no confían en Washington. Nuestra autoridad moral, una vez nuestra mayor fortaleza, ha sido desperdiciada. Y esta pérdida de credibilidad ocurre en un momento cuando el balance global del poder se está desplazando fundamentalmente. El momento unipolar que siguió a la Guerra Fría ha terminado definitivamente. Estamos entrando en una era multipolar, un mundo con múltiples centros de poder donde Estados Unidos ya no puede dictar resultados unilateralmente. Sin embargo, nuestro establishment de política exterior se rehúsa a adaptarse. En lugar de aceptar esta nueva realidad y comprometerla a través de la diplomacia, nos aferramos a las ilusiones de dominación, respondiendo a cada desafío con sanciones, amenazas o fuerza bruta. Así es como los imperios declinan, no a través de invasión o colapso militar, sino a través de la arrogancia, la incapacidad de ver que el mundo ha cambiado mientras nosotros no. La llegada de buques rusos en aguas venezolanas no es meramente un acto simbólico de desafío, es una advertencia, un espejo sostenido hasta la política exterior estadounidense, reflejando las consecuencias de décadas de coerción, intervención y ceguera moral. Nos dice en términos inequívocos que el viejo orden se está colapsando. La pregunta es si Estados Unidos está dispuesto a enfrentar esa verdad. Durante demasiado tiempo hemos confundido la dominación con el Russerty liderazgo. Hemos equiparado el poder con la legitimidad y la coerción con la influencia. Hemos actuado como si la única manera de preservar la estabilidad fuera controlarla, y al hacerlo, hemos creado la misma inestabilidad que pretendemos prevenir. Venezuela es el ejemplo más claro de este fracaso completo. En lugar de comprometernos con Caracas a través del diálogo genuino, intentamos aislarlo. En lugar de ofrecer cooperación económica constructiva, impusimos sanciones que devastaron a gente ordinaria. En lugar de respetar la soberanía venezolana, apoyamos esfuerzos para derrocar su gobierno. Y ahora nos encontramos confrontados por buques de guerra rusos a solo unos cientos de millas de nuestras costas, un resultado enteramente de nuestro propio hacer. La misma lógica se ha reproducido en otros lugares. En Europa, la expansión de la OTAN empujó a Rusia hacia la confrontación. En Asia, la contención militar de China ha acelerado precisamente la rivalidad que esperamos evitar. En el Medio Oriente, el intervencionismo ha convertido regiones completas en zonas de guerra. Cada intento de mantener el control a través de la fuerza solo ha acelerado la decadencia de la influencia estadounidense. Siempre hubo otro camino, uno enraizado en la humildad en lugar de la ibris. Podríamos haber construido asociaciones en lugar de dependencias. Podríamos haber usado nuestro inmenso poder para fortalecer las instituciones internacionales, no eludirlas. Podríamos haber liderado con el ejemplo, mostrando que la democracia y la prosperidad florecen a través de la cooperación, no la coerción sistemática. Imagina una relación diferente con Venezuela, una nación rica en petróleo y recursos, trabajando con Estados Unidos para satisfacer las necesidades energéticas regionales, estabilizar los mercados y construir prosperidad compartida. Eso siempre fue posible. En su lugar, elegimos asfixiar su economía, asegurando que cualquier recuperación dependería de alianzas con nuestros rivales. Imagina una relación diferente con Rusia, integrada en un marco de seguridad europea compartido en lugar de aislada y antagonizada. O con China, un competidor, sí, pero también un socio en la resolución de desafíos globales como el cambio climático, las pandemias y la desigualdad económica. La tragedia no es que estas opciones fueran inaccesibles. Es que nos negamos a tomarlas porque hacerlo habría requerido algo que Washington ha carecido durante mucho tiempo. Humildad genuina. Las grandes potencias que perduran son aquellas que aprenden a adaptarse, a evolucionar con realidades cambiantes. Aquellas que no logran adaptarse colapsan bajo el peso de su propia arrogancia. Estados Unidos está parado en esa encrucijada histórica. Ahora, los buques de guerra rusos frente a la costa de Venezuela son más que un titular de noticias. Son un momento de reckoning, un momento de ajuste de cuentas.
señalan que la ilusión posterior a la Guerra Fría de dominación estadounidense incontestada ha llegado a su fin. El resto del mundo ya no está dispuesto a vivir bajo un sistema donde Washington solo escribe las reglas del juego internacional. La era de la unipolaridad se está desvaneciendo lentamente y un mundo multipolar está emergiendo, uno que exigirá un nuevo tipo de liderazgo genuino. Podemos encontrar este momento con miedo y confrontación o con realismo y renovación. Podemos seguir doblando la apuesta en las estrategias fallidas de coerción y control, o podemos redescubrir el arte de la diplomacia genuina. La elección definirá no solo el rol de América en el siglo XXI, sino la estabilidad del mundo mismo. Si continuamos persiguiendo operaciones de cambio de régimen, sanciones amplias y guerra sin fin, solo aceleraremos nuestro declive. Empujaremos a más naciones hacia alianzas de resistencia, hacia las redes exactas que decimos que tememos. Nos encontraremos rodeados de crisis de nuestro propio hacer, incapaces de liderar, incapaces incluso de persuadir, pero existe otro camino. Comienza con humildad, con el reconocimiento de que otras naciones tienen intereses legítimos y que el poder estadounidense, por muy vasto que sea, tiene límites reales. Significa reconocer que la democracia no puede ser impuesta por bombas o hambre, que la libertad no puede crecer bajo la sombra de las sanciones. Significa volver a la diplomacia como la primera herramienta de la statecraft, no la última. Debemos levantar las sanciones aplastantes sobre Venezuela y permitir que su gente reconstruya su economía y su dignidad. Debemos comprometernos con Caracas directamente, buscando una reforma política gradual a través de la negociación en lugar de la coerción. Debemos aceptar que el futuro de Venezuela pertenece a los venezolanos, no a Washington, Moscú o Pekín. Y más allá de Venezuela, debemos redefinir lo que significa el liderazgo en un mundo multipolar. Significa comprometerse con los países adversarios con respeto, no hostilidad. Significa construir coaliciones basadas en interés mutuo, no dominación. Significa liderar con el ejemplo, fortaleciendo nuestra democracia en casa, reconstruyendo nuestra infraestructura, abordando la desigualdad y la injusticia dentro de nuestras propias fronteras. Porque una nación que no puede gobernarse a sí misma sabiamente no puede esperar guiar a otros. Si no cambiamos de rumbo, el patrón continuará. Confrontación, resistencia, escalada. El mundo se volverá más fragmentado, más peligroso y menos libre. Pero si elegimos la diplomacia sobre la dominación, la cooperación sobre la coerción, la humildad sobre la hibris, podríamos construir un orden global más estable y justo. Uno donde el poder está equilibrado por la responsabilidad y donde la influencia se gana, no se impone. Los buques rusos en aguas venezolanas no son solo un desafío, son un mensaje claro. Están diciéndonos que el mundo se está desplazando, que la era del control unilateral ha terminado. La pregunta es si Estados Unidos aprenderá de este momento o repetirá sus errores, porque la verdad es simple y profunda. El mundo no es nuestro para controlar, nunca lo fue. Pertenece a todos los que lo habitan, y solo perdurará si aprendemos a compartirlo genuinamente. Esa es la lección de las aguas venezolanas, si estamos dispuestos a escucharla y actuar sobre ella antes de que sea demasiado tarde.